Hola, estamos conversando con Ricardo Rojas, que es profesor universitario, juez y escritor. Y ahora vamos a conversar sobre fundamentos praxeológicos del derecho. Ricardo, cuando se piensa en praxeología en algunos ambientes se piensa inmediatamente en economía, pero siendo que es la ciencia de la acción humana, a nadie debería extrañarle que esté relacionada con la política y por supuesto con el derecho. Exactamente, además lo dijo el propio Mises, ¿no? Cuando en la acción humana hay una cita al pie donde Mises dice, bueno, si bien la praxeología la usamos para esto, pero estos mismos principios deberían usarse para toda forma de interrelación humana, y en lo que involucra, como vos decís, la política, el derecho, las instituciones. Yo tengo un trabajo que viene en un próximo libro, que lo que trato de hacer es volver a juntar todas las ciencias sociales en una sola, bajo los mismos principios, a partir de la praxeología. Y ahí vos te das cuenta que, por ejemplo, se aplican los mismos criterios al lenguaje, al conocimiento, a la moral. Hay un montón de... toda forma de interrelación humana tiene efectos, digamos, se lleva a cabo por los mismos procedimientos. Entonces, uno puede hablar de que hay aspectos catalácticos, aspectos jurídicos, aspectos institucionales, aspectos lingüísticos o de intercomunicación, aspectos morales, aspectos de conocimiento, pero todos son parte de un mismo proceso. Y de hecho sería inconcebible un mercado donde no hubiera un mecanismo de solución de conflictos, y como, tan inconcebible como un sistema jurídico abstracto que no tuviera nada sobre lo cual, Relación. claro, ejercer. Entonces, a partir de esta idea de Mises, Bruno Leoni decía que el derecho nace cuando hay un reclamo, la pretensa, decía. Es decir, hasta que no hay un reclamo, no hay ninguna cuestión jurídica que resolver. Si nosotros podemos firmar un contrato de alquiler, yo te alquilo una casa, vos me das la casa, yo te pago, mientras los dos cumplamos lo que dice el contrato y no tengamos ningún reclamo, no hay ninguna cuestión jurídica que discutir. Ahora, yo un mes no te pagué y vos me reclamás, y ahí empieza digamos, empiezan a operar los criterios y las instituciones jurídicas. Entonces Bruno Leone decía, mire, antes del reclamo no hay cuestiones jurídicas, aparecen ahí. A mí esto me hizo mucho ruido en su momento y entonces siempre me quedó y escribí este libro que justamente lo que plantea es tratar de buscar la forma de elaborar una teoría del derecho que se base en la praxeología y que fundamentalmente, esto es lo más difícil porque lo primero que te van a decir es, el derecho son normas que se aplican coactivamente y son dictadas por alguna autoridad. ¿Cómo elaborarías normas si no hubiera autoridades que las elaboren? Bueno, si quieren saber cómo se hace, tienen que comprar este libro. La idea es que hay también una gran tradición de cómo, en realidad, en este mismo proceso de mercado, las personas intercambian valores. Al intercambiar valores van creando costumbres. Al crear costumbres crean criterios de solución de conflictos que los árbitros usan cuando las partes no se ponen de acuerdo. Y la reiteración de estas costumbres y estos criterios terminan elaborando normas, porque las normas jurídicas, en definitiva, dándole una vuelta al círculo histórico, ¿no? Los primeros jueces ingleses decían que los jueces, cuando dictan una sentencia, no crean derechos, sino que descubren un derecho que ya existe en las costumbres y en las tradiciones y en los precedentes. Bueno, volvemos a lo mismo. En realidad, la norma aparece en la discusión cuando hay un conflicto concreto y hay un árbitro o un juez que tiene que resolver el conflicto y sale a buscar la norma que va a ser aplicable. Por lo tanto, esa norma no tiene por qué estar escrita en algún lugar, esa norma la deduce el juez de todo este conjunto de cuestiones cuando tiene que resolver. Esto dicho muy rápidamente, está escrito más detalladamente y obviamente una de las cosas que yo planteo aquí es que esto es una propuesta de investigación. O sea, no es que estoy elaborando una teoría que no tiene fallas, simplemente digo que deberíamos ir por este camino que entre otras cosas va a generar la separación del Estado y el derecho. Así como Lo cual ha de ser impensable en algunos contextos. seguramente, seguramente. ¿Cuál es, en esto, en ese contexto que nos has explicado, el contexto praxeológico, sería correcto decir que las buenas normas derivan de la costumbre? Porque pueden haber normas que no deriven de la costumbre. Seguro. Bueno, obviamente, la- las
costumbres, y en esto es muy importante la tradición escocesa, que digamos, gente como Adam Smith o Hume lo han explicado muy bien. Las personas actúan en general cuando interactúan con otros, obviamente por su propio interés, pero y justamente porque actúan en su propio interés, hay una suerte de espejo, ¿no? Yo no quiero que vos me hagas digamos, yo no voy a hacerte a vos lo que no me gustaría que vos me hagas, y espero de vos lo que pienso que vos esperarías de mí. Y entonces, cuando hay posibilidades de tener interacción cooperativa, la gente se adecúa a hacer lo que es más beneficioso para todos, ¿no? Ese es la famosa concepto de cooperación que manejaban los escoceses. Entonces, cada uno buscando su propio interés, busca que, digamos, por una cuestión egoísta, tener buen trato con el otro porque va a obtener un beneficio. ¿Te acordás la famosa frase de Adam Smith? No es de la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero que tenemos sus productos, sino de su egoísmo. Porque él quiere lo que yo tengo que darle lo que él quiere. Entonces, ese intercambio de valores termina decantando criterios de conducta que la gente respeta, ¿no? Hayek, que mencionábamos hace un rato, decía que mucho antes de que se pudieran plasmar por escrito determinadas reglas de convivencia en una sociedad, e incluso mucho antes de que el ser humano adquiriera la capacidad conceptual de elaborar conceptos tales como derecho o obligación o Estado, estaba ya cumpliendo con determinadas reglas porque sabía que eso era beneficioso para él para poder seguir estando en la tribu y poder seguir obteniendo lo que él quería obtener. Entonces nosotros nos comportamos así en general. Cuando uno va de viaje a otro lugar que tiene costumbres totalmente diferentes, lo primero que trata de aprenderse es qué cosas no tiene que hacer porque a la gente no le gusta o qué cosas debería hacer para agradarle a la gente. Cuando la coacción es dejada de lado en la relación entre los seres humanos, estos sentimientos que Adam Smith llamaba de simpatía o de benevolencia, como decía Ayn Rand, eh, crecen y generan ciertas costumbres que son la fuente finalmente del derecho. Puede haber malas costumbres, pero las malas costumbres finalmente terminan siendo vencidas por las buenas, Descartadas, claro. porque no son eficientes a largo plazo. ¿Estás contento con la línea de investigación? Estoy muy contento y lo que me gustaría, que es lo que estoy tratando de hacer, porque yo digo, ¿qué tenemos que investigar acá? Y entonces elaboro 5 áreas donde habría que desarrollar esta idea. Una es la teoría de los contratos, que tal vez sea la más desarrollada porque tenemos varios siglos entre los romanos y los ingleses, jueces ingleses que han elaborado mucho sobre teoría de contratos. Necesitamos una teoría de las instituciones, pero entendiendo las instituciones no como cosas impuestas, sino, como decía Hayek, como formaciones, como que surgen espontáneamente de las De las interacciones, interacciones y claro. voluntarias entre las personas. Digamos, reforzar ese concepto de institución. Reforzar el concepto de norma a partir de todo lo que hablábamos recién, cómo de la acción individual y de la valoración individual se logra sintetizar valores más generales que terminan generando costumbres, que terminan generando normas, cómo ese camino se forma y cómo esas normas finalmente son dejadas de lado cuando no son eficientes para la gente. Una teoría de la solución de conflictos, ¿no? Porque hablábamos de la certidumbre y la decisión judicial, los jueces son impuestos estatalmente, tienen leyes que deben cumplir, procedimientos que deben cumplir, pero en una sociedad donde todo esto no exista, va a haber árbitros, que en muchos casos ya van a estar pactados en los contratos o en las instituciones cuáles son los mecanismos de discusión y solución, o si no las partes los tendrán que buscar. Pero esos árbitros, se abre un gran abanico de posibilidades de solución, depende de lo que las partes quieran pactar sobre lo que los árbitros van a resolver. Entonces, una visión tan abierta del arbitraje requiere elaborar mucha teoría. El punto tal vez central y más importante es una buena teoría del enforcement, porque uno dice, bueno, hay un árbitro, deduce las normas, dicta una resolución, ¿cómo la hacemos cumplir si no hay Estado? Bueno, ya se ha escrito bastante sobre cómo se enforzan, no sé cómo traducirlo, se hacen efectivas, Se aplican se o se hacen, sí, aplican claro. las decisiones.
pero hay que trabajar mucho más ese tema. Entonces mi idea es, empecemos a avanzar sobre estos temas y algún día vamos a tener algo para reemplazar al Estado por un sistema jurídico que esté totalmente en consonancia con el proceso de mercado. Esto es, va a haber un mercado donde la gente interactúa y cuando tiene un conflicto recurre al derecho, pero que va a estar adentro del mercado, no afuera, ¿no? Incluso los austríacos hablan de, bueno, la función de la ley es permitir que las circunstancias del mercado que el mercado pueda funcionar. Y lo ve como una cosa extraña fuera del mercado, que debería vigilar que todo funcione bien. El derecho está dentro, es parte del mercado. Es parte del mercado. Fuera del mercado no hay nada. O sea, el mercado es interacción individual y el derecho es parte de eso. Entonces, meter el derecho dentro de ese mismo proceso de mercado, al igual que todos otros tipos de interrelación humana, es un desafío, me parece que sería una buena línea para avanzar, ¿no? Ricardo, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros. Gracias a vos. Y vamos a continuar conversando acerca de otros libros. Mientras tanto, gracias a ustedes por acompañarnos.